Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que es el cuento popular, las características y su estructura. A lo largo de los siglos, los textos de la tradición oral se han transmitido de generación en generación. Las distintas culturas han creado sus propios cuentos para concentrar la sabiduría popular y transmitir así los valores y explicar algunas costumbres. Vamos a descubrir la magia de la tradición popular a través de la narración de los cuentos que nos muestran las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos. Con los cuentos populares afianzamos nuestra identidad y nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes. Aquí tenemos algunas características de lo que es el cuento popular. Los cuentos populares son narraciones breves, sencillas e interesantes, que se han transmitido de forma oral a través de los tiempos. Es decir, cuentos cortos, rápidos. Por ser una narración oral, estos cuentos tienen muchas versiones. Cada narrador los recrea y adapta según sus conveniencias. Son cuentos anónimos, es decir, que no tienen autor y pertenecen al pueblo. Como lo habíamos mencionado anteriormente, los cuentos populares representan costumbres de los pueblos. Presentan valores y antivalores. Tratan temas como el mestizaje, la justicia, lo religioso, el humor, entre otros. Los personajes pueden ser humanos, animales o seres ficticios, es decir, que no existen. Existen personajes principales, aquellos sobre los cuales gira la historia. Estos son imprescindibles. Aquí tenemos la estructura del cuento popular. Un cuento siempre tiene que tener título, inicio, nudo, desarrollo y desenlace. El título tiene que ser corto y llamativo. En el inicio se presenta el tiempo en el que se desarrollará la historia, se describe las características del lugar y se presenta a los personajes. En el nudo se presenta el problema o el conflicto de ese cuento. En el desarrollo se narran los hechos y el conflicto. Se describen las reacciones y los sentimientos de los personajes. En el desenlace se soluciona el problema, se cuenta lo que sucede finalmente y el final suele ser feliz para el personaje principal. Aquí tenemos un ejemplo de un cuento. Si usted puede observar, están pintados con varios colores la estructura del cuento. ¿Sí? Tenemos un título, un inicio, un nudo, un desarrollo y un final. Recuerda, en el inicio se presenta el tiempo, el lugar y los personajes del cuento. El nudo presenta el conflicto o el problema. En el desarrollo se describe ya el problema y todas las acciones que realizan los personajes. Y en el final, pues se presenta ya la solución del problema y le da un desenlace. Vamos a leer el siguiente cuento. El lechero y la laguna de San Pablo. A ella le gustaba soñar que era una pájara. A él le gustaba correr como los vientos. Los jóvenes nacieron en el mismo valle, pero no se conocían. Eran de comunidades diferentes y peor aún, de comunidades enemigas. Un día los dos jóvenes se conocieron y de ahí en adelante nació un amor inseparable entre los dos. Pero al ser de comunidades enemigas, hubo gente que no miró con buenos ojos ese amor. A los dos los castigaron para que no pudieran verse, pero nadie sabía que ellos se habían hecho la promesa de permanecer juntos toda la vida. Una noche, el joven logró escapar y fue en busca de su compañera. Ambos huyeron hacia la loma de Pucará, y una vez que sus familiares se percataron, empezaron a perseguirlos. Los dos jóvenes estaban cansados de subir la loma, y cuando estuvieron a punto de ser atrapados, el Yachak de la montaña, amigo del viento, del agua, del fuego, los protegió con un hechizo. A ella la convirtió en agua, la que se regó por el valle formando una hermosa laguna. Y a él le dejó en lo más alto de la loma, convirtiéndolo en un majestuoso lechero, el rey de los árboles de Pucará. De esa manera, el lechero y la laguna permanecen juntos cumpliendo su promesa. Un bonito cuento, una bonita historia. Vamos a realizar ahora sí las siguientes actividades.
Vamos a leer el siguiente fragmento titulado El Padre Almeida. Es una leyenda ecuatoriana. Cuenta la leyenda que había un padre quien salía todas las noches a beber un poco de aguardiente. Pero para salir sin que nadie se dé cuenta, él escapaba por una ventana que estaba en lo alto de una iglesia. Y para eso tenía que subir un brazo de la estatua de Cristo. Una noche, cuando el padre intentaba escapar para hacer su cotidiana escapada, subió al brazo de la estatua de Cristo. Pero de repente oyó una voz que provenía de la imagen del Cristo. Volteó a ver y le dijo: ¿Hasta cuándo, padre Almeida? El padre, sin mucha demora, contestó: hasta la vuelta. Y sin dudar más o darse cuenta de lo sucedido, se marchó tranquilamente. Tras varias horas de haberse emborrachado, a su total antojo, el padre salió de la cantina, tambaleándose mientras caminaba. De pronto, y sin darse cuenta, chocó con unos hombres altos vestidos de negro, quienes llevaban un ataúd, y que gracias al impacto dejaron caer su caja. Cuando el padre Almeida vio el ataúd en el piso, reaccionó de inmediato y no podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos. La persona que estaba dentro del ataúd era él. Muy asustado y sabiendo que era una señal divina, el padre Almeida hizo la promesa de jamás volver a tomar y seguir el camino de rectitud que había prometido antes. Desde ese momento se dice que la cara de la estatua del Cristo se ve más sonriente. ¿Ya? Una historia, una leyenda, sí, una leyenda de Ecuador. Vamos a realizar las siguientes actividades. ¿Cómo se llama el personaje de la leyenda? Pues el padre Almeida. ¿Ya? Muy bien. Ya. Siguiente preguntita. ¿Por qué Manuelito de Almeida se fue a vivir al convento al principio? ¿Tenía el corazón roto por amor? ¿O servir a Dios? Pues servir a Dios, ¿no? Vamos, siguiente. ¿Qué hacían los curitas bien tarde en la noche? ¿Daban la misa o se escapaban del convento? Bueno, hablando del padre Almeida, pues se escapaba en la noche. ¿Ya? Le dice, ¿los padres se escapaban en el día o en la noche? En la noche. Siguiente, ¿qué les gustaba hacer a los padres o curitas cuando se escapaban del convento? Cantar y bailar. ¿Qué hizo para evitar que los padres se escaparan? Abrieron la puerta, levantaron los muros. Pues en este caso los muros. Recuerde que el padre Almeida tenía que subir por una imagen de Cristo. ¿Qué fue lo que vio el padre Almeida que lo asustó tanto? Pues se vio en el ataúd. Muy bien, vamos a realizar otra actividad. Vamos a relacionar, sí, cada elemento de la estructura del cuento con su significado. Tenemos el nudo, el desenlace, el desarrollo y el inicio. Ya, entonces, se cuenta lo que sucede finalmente, es el desenlace. Se presenta el problema, es el nudo. Se describen las características del lugar, es el inicio, y se narran los hechos, el conflicto, las acciones de los personajes, pues es el desarrollo. Aquí vamos a relacionar las características del cuento, ¿ya? Entonces, los cuentos son oraciones breves, ¿sí? Recuerde que son cortos los cuentos, ¿sí? ¿Ya? Vamos solo a decirlos oralmente, ¿ya? Presenta costumbres de los pueblos, muy bien, ¿sí? Como el padre Almeida. ¿Existen personajes principales? Sí. ¿Existen preguntas por parte del autor? No. ¿Son narraciones breves y sencillas? Sí. ¿Se transmite por medio del receptor? No.
por el emisor, ¿no? Recuerden. Vamos a seleccionar, ¿sí? ¿A qué corresponde cada fragmento? Si es al inicio, al nudo, al desenlace o al desarrollo. Y así lo hizo el entrenador. Pronto descubrió que los jugadores eran más felices y jugaban mejor. Pero eso no fue todo. Él también se sintió más contento. Y todo gracias a una compañera, a una pequeña niña curiosa deportista. Entonces, esto es el desenlace, es el final. Vamos a leer el siguiente fragmento. Había una vez una niña que se llamaba Irene. Era muy curiosa y deportista. Siempre quería mejorar en su deporte favorito, el baloncesto. Como era muy curiosa, siempre observaba los partidos y preguntaba a los jugadores por nuevos trucos. Esto es el inicio. ¿Ya? Empieza con había una vez, presenta los personajes, el lugar. Vamos al siguiente. Un día llegó a su equipo un nuevo entrenador. Este hombre era muy serio y casi nunca sonreía. La mayoría de los jugadores le tenían miedo. Cuando iban a los partidos y cuando entrenaba, siempre le decía lo que tenía que hacer, pero nunca bromeaba. Esto es el nudo, porque se presenta el problema. Y vamos con el siguiente. Al cabo de un tiempo, Irene era muy observadora. Vio que al entrenador le gustaba merendar chocolate cuando creía que nadie lo veía. Una tarde, Irene le regaló una tableta de chocolate durante el descanso y aprovechó para hablar con él. Descubrió que el hombre nunca había entrenado con niños y que le daba algo de miedo. Temía que, si no era serio, no se comportasen bien con él. Irene le comentó que podría probar a bromear unos días sí y otros no. Si siempre según haciéndolo bien, descubriría un cambio positivo. Todo esto es del desarrollo. ¿Ya? Vamos a terminar, sí, con esta actividad. ¿Ya? Tenemos estas imágenes. ¿De qué cuento crees que vamos a hablar? ¿De la Caperucita Roja, Pinocho o la Sirenita? En este caso es la Caperucita Roja. ¿Dónde va la protagonista de este cuento? Al jardín encantado, al castillo de la reina, a la casa de la abuelita. En este caso va a la casa de la abuelita. Otro protagonista en esta historia es el león, el lobo o el pajarito. Muy bien, es el lobo. ¿De qué parte del cuerpo estamos hablando? Es para olerte mejor. Muy bien, de la nariz. Son para oírte mejor. Muy bien, del oído. Son para verte mejor. Muy bien, son de los ojos. Bien.